Hola para todos. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Con esta frase de Albert Einstein comienza el documental de hoy. La partícula de Dios, aquí en Documentales Mori. El pasado 4 de julio del presente año 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear anunció el descubrimiento de una nueva partícula que podría ser el bosón de Higgs. Esta partícula, que es subatómica, podría ser clave para la formación de estrellas, planetas y eventualmente la vida, tras el Big Bang que sucedió hace 13.700 años. Para aclarar las dudas de este programa, hemos invitado a un químico farmacéutico de la Universidad Nacional, y ese químico es Germán Farfán. Buenas, Germán Farfán. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bueno. Bien, muchas gracias. La primera Muy pregunta. Feliz de estar con ustedes, muy amable. Gracias. Bienvenido a Especiales Mori. Listo. La primera pregunta es, ¿qué es la partícula de Dios? La partícula de Dios hace parte de una de las grandes investigaciones que ha hecho la física moderna últimamente, aproximadamente desde los años 60. 6 físicos, entre ellos Gibbs, empezaron a investigar sobre cuáles eran, dentro de los modelos de la teoría del Big Bang, esas partículas primarias que conforman la materia. Entonces encontraron 11 partículas y teóricamente encontraron una 12ª partícula. Cuando más o menos en los años 80 surgieron los centros de aceleración de partículas en todo el mundo, lograron hacer las investigaciones para poder encontrar cuáles eran a manera práctica esas partículas. Encontraron 11. La 12ª partícula, que es la partícula de Dios, hace referencia a la partícula primaria para la creación del universo, fue encontrada hace aproximadamente, o fue supuestamente encontrada hace aproximadamente 2 años, en 2010. Hace parte de un modelo, el modelo estándar, que ya pronto hablaremos de eso. Es un modelo es como decir, imagínate tú un rompecabezas con varias fichas, 12 fichas en total, ¿sí? El hecho de encontrar la partícula de Gibbs, que es la partícula de Dios, sería la ficha faltante, la ficha central. Cuando encuentren la partícula de Dios, cuando se tenga certeza, entonces habría que volver a estructurar toda la teoría física moderna y llegar a poder decir la materia está conformada por tales y tales compuestos y tales partículas. Entonces la partícula de Dios es eso. Listo. Eso. ¿Por qué la relación entre, le llama partícula de Dios cuando la relación entre la ciencia y la religión no ha sido muy buena, ¿sí? ¿Se entiende la pregunta? Sí, lo que pasa es que se le llama la partícula de Dios porque es la partícula originaria. Es la partícula junto con las otras 11 partículas la que conforman la materia desde el principio de la creación. Hablamos de la creación como la interacción en el gran Big Bang, ¿cierto? Entonces el hecho de que hablemos partícula de Dios, pues sabemos que Dios es creador, ¿cierto? O sea, eso se sabe por religión, ¿cierto? Entonces esa partícula da pie a decir que hay una partícula que crea materia, que de ella surge la materia. Como de Dios surge la naturaleza, dicho en la Biblia, así surgiría de la materia, de esa partícula, la materia que vemos, existente, ¿sí? Por eso hace referencia. No quiere decir que es que porque sean muy religiosos entonces colocaron partícula de Dios. No, hace una analogía entre lo que Dios dice en la Biblia, lo que se habla de Dios en la Biblia y lo que se puede decir de la ciencia a través de esa partícula. ¿Y qué es el modelo estándar? Pues el modelo estándar, como yo te decía, es un gran rompecabezas. Es un rompecabezas de 12 partículas que hacen y conforman lo que es la materia como tal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un campo Gibbs es una pequeña proporción casi microscópica en donde se desarrollan esos procesos para la creación de la materia. El gran Big Bang fue generado por una interacción en el campo de Gibbs, ¿sí? Entonces, cuando estalla el gran Big Bang, muchas de esos campos se regaron por todo el universo. Y de ahí, partiendo de ahí, empezaron a crear múltiples materias, ¿sí? Entonces el modelo estándar hace referencia a eso, la cantidad de partículas primarias que conforman la materia. Partículas primarias hablamos,
No hablamos de átomos, no hablamos de moléculas, no hablamos de unas partículas mucho más pequeñas que dieron origen al resto de lo que vemos nosotros, ¿sí? Eso es más o menos lo que nos hace referencia. ¿Cómo será el futuro de la humanidad si ya existiera verdaderamente todas las 12 partículas? Bueno, las 12 partículas teóricamente, o sea, es decir, yo cojo un papel y escribo, están. Es decir, que tú estás conformada en el inicio de la materia, cuando toda la materia se creó, estaba conformada por esas partículas, ¿sí? Entonces, teóricamente está. Prácticamente que tú llegas y digas con certeza, las 12 partículas conforman el modelo estándar y por ende la materia que luego generó lo que eres tú ahorita, ¿sí? Eso pasarán muchos años para poder decir que somos creación de la materia. Tú estabas hablando ahorita del campo de Higgs. ¿Qué es eso del campo de Higgs? El campo de Higgs es una especie de, por decirlo así, como una matriz, en donde en el Big Bang, cuando las partículas estaban viajando aleatoriamente por el espacio, en un espacio muy reducido, ¿sí?, a velocidades aproximadas a la luz, entonces el campo de Higgs lo que hizo es que, como esas partículas eran despreciables en masa, es como decir un filtro que entra a partículas sin masa al filtro y inmediatamente tan pronto sale con un masa, ¿sí? Y tú sabes que tú pesas, cuando tú te paras en una balanza pesas, entonces quiere decir que tú tienes masa. Cuando existe la masa se puede decir que hay una partícula existente, o sea, hay un ser existente que ocupa un espacio en el universo. Entonces el Gibbs lo que hizo fue partículas con masas despreciables, entra y sale con masa. Eso fue lo que generó la materia. Fue un gusto haberlo tenido aquí en el programa, en especial Smolly. Gracias a ustedes, y pues qué pena, no soy muy experto en el tema, pero pues ahí leyendo uno comprende un poquito. Fue un gran placer haber estado con ustedes en compañía de nuestro químico farmacéutico de la Universidad Nacional, Germán Farfán. También esperamos que hayamos respondido las diferentes preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de la página de internet. También queremos decirles que la página está abierta para todas las sugerencias y los temas que ustedes quieran que veamos y que respondamos sus preguntas, ¿no? También escríbanos al correo electrónico especialismolly@hotmail.com y en nuestra página de internet www.especialismolly.com. Esto es Especialismolly.